Estos diálogos continentales a los que les hemos invitado nacen de la necesidad de hacer una lectura crítica de la realidad en el mundo, desde los diversos continentes que habitamos. Están siendo organizados, perdón que tiene una cuestión técnica, por integrantes del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, particularmente de América, el continente americano, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina. Ha sido un proceso de diálogo intenso para decidir a quién invitamos y luego que los pensábamos invitar que aceptaran porque sabemos sus agendas complicadas. Y estos diálogos quieren ser o son el preámbulo de un seminario internacional sobre el futuro del Foro Social Mundial y las estrategias globales. Nos parece fundamental este debate para enfrentar las crisis y las contradicciones que vivimos en estos días y que este seminario se llevará a cabo en Túnez del 30 de diciembre de 30 de noviembre al 3 de diciembre. Y están todos ustedes, los que nos escuchan, los que están aquí, los que están en línea, para que participen, ya sea de manera virtual o presencial. Y bueno, yo soy Rosy Zúñiga de SEAL y estaré aquí acompañando la moderación. Entonces le paso la palabra a Rogerio. Bom dia. Bom, vou falar em português. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Um forte abraço desde o Brasil, especialmente aos meus companheiros do Brasil após as eleições do último domingo, onde nós elegemos o presidente Lula, né, como novo presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro. Bom, evidentemente que nós teremos, em outros momentos, espaços para avaliar o que significa a eleição do presidente Lula para o Brasil, para a América, para o mundo. Para América, para el mundo, pero quiero hablar y decir que estamos muy contentos y muy felices, mismo con todos los ataques que ocurrieron durante el proceso electoral. Estamos muy felices con lo que ocurrió ahora y, bueno, construir así un nuevo momento para Brasil, América y el mundo. Como Rosy ya habló, este seminario es fruto de un debate intenso y fuerte internacionalmente. Yo soy Rogério Pantoja, yo soy de Brasil, mi entidad es la Central Única de los Trabajadores, CUT Brasil. Como miembro del Consejo Internacional, creemos que el Foro Social Mundial necesita ser pensado más una vez. Lo que ocurrió desde que fue creado se cambió mucho. Muchos movimientos trajeron vida desde su creación, ya no hacen parte más, otros vinieron, otros tuvieron otros caminos. Parece que tenemos un problema con los cuales necesitamos convivir y necesitamos hacer una nueva reunión. Tuvimos una crisis de civilización que nos ataca diariamente. Y, por supuesto, hay mucho que ser hecho desde el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, crisis ambiental, hambre y guerra. Estos espacios pensados que estamos hoy en relación a América, espacios de diálogo, necesitamos construir una lectura colectiva que nos permita identificar cosas comunes y también ampliar y revitalizar el Foro Social Mundial con un proceso. Y también contribuir para la construcción de muchas estrategias desde una perspectiva democrática y conjunta a otros posibles necesarios y urgentes para el mundo. Desde el día tendremos 2 sesiones, esta y otra de aquí a 4 horas. Y si tú puedas, si juntar a nosotros y mergullar con lo que estamos iniciando aquí, será muy bienvenido. Es esto, Rosy, paso a ti la palabra. De outros companheiros. Iniciaríamos com a companheira Miriam. Pero a causa de su agenda, de otros compañeros también, vamos a hacer una adecuación a la agenda y las hablas. Gracias, Rogelio. Sí, todos estamos con muchas agendas. Vamos a iniciar con el compañero Eduardo Gudinas. Voy a hacer una muy breve presentación de él. Déjenme ver dónde la tengo.
Ay, acá está. Bueno, Eduardo, él es analista uruguayo. Él actualmente realiza investigaciones en el Centro Latinoamericano en Ecología Social, CLAES, donde se especializa en relaciones entre ambiente y desarrollo y ha sido un promotor activo de los derechos de la naturaleza y las concepciones del buen vivir. Nosotros hicimos 5 preguntas que no son fáciles de responder, por supuesto, y en 10 minutos, máximo 15, quizás no nos dé tiempo suficiente, pero es una provocación. Una primera pregunta es, ¿cuál es la lectura que están haciendo del contexto que estás haciendo? Sería las mismas preguntas para todos, en nuestra región. ¿Cuáles son las problemáticas que se están enfrentando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo para hacerles frente? Y la pregunta que nos interesa también de fondo, como esto que decía Rogelio, es, bueno, ¿puede el Foro Social Mundial contribuir a esas luchas? ¿Cómo puede el foro ser útil y relevante para aquellos que luchan? ¿Y cuáles podrían ser esas propuestas políticas prioritarias para su región, o para esta región, que deberían ser apoyadas por las demás regiones para una incidencia global? Estas son las preguntas que les enviamos hace tiempo. Entonces, Eduardo, tienes 10 minutos y para también aprovechar el tiempo de quienes estamos aquí presentes. Adelante, puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Muy feliz de estar en este espacio de reflexión del foro. Y sí, trabajé las preguntas y entonces voy a pasar a responderlas. En alguna medida no siguiendo el mismo orden, pero espero que cumpliendo con una reacción, una reflexión a todas las interrogantes. Y me voy a enfocar, por supuesto, en esas relaciones entre ambiente, desarrollo y política, que es mi área de interés. Entonces, el primer punto que quisiera advertir es que seguramente ya todos lo saben, pero no está de más subrayarlo, vivimos una seria crisis ambiental. Hay una fuerte pérdida de biodiversidad en toda América Latina, en las demás regiones a nivel planetario. Entonces, si doy un paso más y pensando en las Américas, hay algunas particularidades de esa crisis que tienen que ver con esa discusión entre ambiente, desarrollo y política y que, por lo que yo he visto y lo que he participado en el foro tiempo atrás, han calado y han tenido efecto en un sentido o en otro en los participantes del Foro Social Mundial. Comienzo con un ejemplo. Como ustedes saben, una muy seria y gravísima situación de deforestación en Brasil que se ha acentuado bajo el gobierno de Jair Bolsonaro y tiene expresiones incluso como la masiva proliferación de incendios que se han vivido en los últimos años. Pero la misma situación de deforestación e incendios se viven en otros gobiernos conservadores como el de Colombia con Iván Duque, pero ocurre lo mismo con Luis Arce en Bolivia o con Alberto Fernández en Argentina, que podrían ustedes catalogar dentro del área de los progresismos. Entonces, por lo tanto, aquí aparece una primera problemática, es que más allá de la ideología política, donde ustedes quieran ubicar a los diferentes gobiernos y sus grupos de apoyo, la crisis ambiental se repite. Entonces, por ejemplo, este año Argentina ha vivido una muy seria serie de sucesiones de incendios a lo largo de la cuenca del Paraná con terribles efectos ambientales. Y no logra aprobarse en ese país una ley de protección de los humedales, por ejemplo. Un segundo aspecto tiene que ver con el tratamiento de la temática ambiental, donde están muy prevalecientes los medios, y los medios esencialmente repiten una agenda y paquete de información que viene del hemisferio norte, y de ahí está el énfasis en el cambio climático y en lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, y así sucesivamente. El cambio climático es sin duda una amenaza civilizacional gravísima, pero eso no debe hacer olvidar las particularidades de los problemas ambientales que hay continentales en Centroamérica, en México y en toda América del Sur, donde lo que hace un país afecta al país vecino y así sucesivamente. A su vez,
En la agenda del cambio climático tampoco podemos olvidar de que en muchos países buena parte de las emisiones de gases invernadero provienen de cambios en el uso del suelo, en deforestación y en estrategias agrícola-ganaderas. Por lo tanto, una política para enfrentar el cambio climático está inseparable, no puede ser disociada de una gestión que tenga que ver con la tenencia de la tierra, con la reforma agraria y con otras prácticas en la agropecuaria. Y eso es fundamental. Y muchas veces esta agenda íntima, que debe vincular esos dos aspectos, pasa desapercibida. Un tercer aspecto que les quiero llamar la atención es que venía de antes de la pandemia un fuerte énfasis por la exportación de recursos naturales para sostener las economías nacionales, en los conocidos extractivismos, especialmente minero o petrolero. La pandemia de alguna manera ha acentuado esa vocación, esas estrategias de inserción internacional, con más impactos territoriales, ambientales, sociales y económicos, más emprendimientos mineros, más emprendimientos petroleros. Y por lo tanto, ahora vemos que recrece la presión para invadir las últimas fronteras que quedan para ese tipo de aprovechamiento de la naturaleza. Entonces aquí la emergencia está puesta en dos flancos muy claros. La apertura de las áreas protegidas para empresas mineras o petroleras y la invasión de territorios indígenas también por empresas mineras o petroleras. Ustedes tienen esa intención, fue muy clara en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero de nuevo se repite, por ejemplo, en un cambio normativo que está en marcha ahora en Bolivia con Luis Arce, de la apertura de las áreas protegidas para la minería de oro dentro de ellas. Esto además me permite una vez más subrayar un flagelo que está afectando sobre todo a las regiones andino y amazónicas, a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, que es la minería de oro. Una minería de oro que puede ser catalogada como informal, ilegal, tradicional, a pequeña o mediana escala, pero que tiene unos efectos devastadores sobre la Amazonía, efectos gravísimos por contaminación de mercurio, tanto en el agua, en los suelos, en la fuente de alimentos y sobre todo en grupos indígenas o comunidades ribereñas. Podría catalogar esto como una de las mayores emergencias ecológicas en este momento en América Latina. Entonces, si ustedes aunan, suman, vinculan esa vocación, esa expansión nueva de los extractivismos con el ejemplo claro, por ejemplo, de la minería de oro aluvial, esto permite avanzar en otro punto, que es el papel de China. China y otros países del sudeste asiático se han convertido en la gran aspiradora de recursos naturales desde América Latina. Para que ustedes tengan una idea de ello, las exportaciones en millones de toneladas de recursos naturales, sean agroalimentos, hidrocarburos o minerales, esas exportaciones físicamente evaluadas que se envían a China triplican la suma de las exportaciones a Norteamérica y a Europa Occidental. Son 3 veces más. Esto tiene, a mi modo de ver, y lo he sostenido varias veces, una implicancia política fenomenal. No solo debemos atender a las decisiones que se toman en Washington o en Bruselas, porque afectan por la vía política, comercial, etcétera, lo que ocurre en América Latina, hay que prestarles atención, pero mucho más presión, influencia y acciones tienen sobre nuestros territorios las decisiones, por ejemplo, que acaba de tomar el Partido Comunista pocos días atrás en su reunión en Pekín. Y esto pasa muchas veces desapercibido. Y esto pone unas tensiones brutales sobre los esquemas de integración regional, porque todos los países compiten entre ellos en exportar los mismos recursos naturales. Dando un paso más, quizá para redondear algunas de estas ideas, si hacemos un repaso a esa asociación entre política, ambiente y desarrollo, podemos ver un empeoramiento de la situación
en casi todos los países. Claro que no son distintos, no se puede generalizar y establecer que se siguen los mismos caminos en una nación que en otra, pero quisiera poner algunas notas de advertencia. Por ejemplo, en el caso de Perú, con el gobierno de Castillo, la continua debilitamiento, recorte e ineficiencia que hay en la gestión ambiental, en la protección de los pueblos indígenas y en poder asegurar canales de información y participación ciudadana. En el caso de Chile, la decisión del gobierno Boric de dar un paso más en su vinculación con el Tratado Comercial del Transpacífico. Si doy otro paso más, también la preocupación que hay en muchas organizaciones en México con los caminos que está tomando el gobierno de López Obrador de mantener proyectos mineros en operación a pesar de los impactos ambientales y de la oposición ciudadana, su plan del megaproyecto en el sur del país con una red ferroviaria y la creciente participación de militares en muchos de estos megaproyectos. Por otro lado, hay desafíos nuevos que emergen en estos días. Pongo por un lado, en un sentido, el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que antes de la elección había lanzado la idea de despetrolizar y descarbonizar, en el sentido de no seguir exportando carbón, su economía. Una idea a la que invitó a participar a López Obrador de México y a quien era candidato en ese momento Lula da Silva en Brasil. A las pocas semanas después, Lula da Silva rechazó esa idea, sosteniendo de que Brasil no podía abandonar la explotación y la utilización de los hidrocarburos. Entonces ahí hay una agenda en disputa de cómo se va a lidiar con estos extractivismos, especialmente el minero y el petrolero, donde mis advertencias, mis reflexiones, y ya advierto, seguramente equivocadas para muchos, pero de todas maneras quisiera compartirlas con varios de ustedes. Por un lado, mis advertencias de tomar con cuidado y con una rigurosidad necesaria desde el contexto latinoamericano las ideas y plataformas de los acuerdos verdes, especialmente aquellos que vienen del hemisferio norte, incluso por compañeros de ruta, por ejemplo en el Foro Social Mundial. Porque muchas de las agendas de los llamados pactos verdes del hemisferio norte, que promueven una reconversión energética de sus países a partir de otra fuente de energía, implican, pongamos por caso, un aumento increíble de la explotación minera de litio en varios países del sur, especialmente Chile, Perú, Bolivia y Argentina, posiblemente México. Entonces, esa agenda del norte, más allá de las intenciones que se puedan tener, porque hay un pacto verde desde la Unión Europea y los gobiernos europeos, a otros que tienen, por ejemplo, el ala más progresista del Partido Demócrata. Más allá de eso, varias de ellas refuerzan la subordinación de América Latina como proveedor de recursos naturales para las necesidades de industrias y manufacturas del hemisferio norte. Y nosotros nos quedamos con los impactos sociales y ambientales. Por otro lado, también una necesaria reflexión de cómo planteamos de las organizaciones ciudadanas opciones de cambio. Y aquí hay que reconocer que hay distintas posiciones y una diversidad de agendas. Hay, por ejemplo, grupos y organizaciones que consideran que el cambio ya basta y es suficiente con las posiciones de gobiernos progresistas. Hay otras organizaciones, otras posiciones que entienden que es necesario cambios más allá del progresismo, haciendo una distinción entre progresismo e izquierda. Buena parte de esa distinción clave gira alrededor de ideas como alternativas al desarrollo o los derechos de la naturaleza. Esto no es un tema menor, no solo desde el punto de vista conceptual, sino porque el análisis teórico, la reflexión conceptual, es la que desemboca en propuestas prácticas, en acciones concretas. Observemos ahora, por ejemplo, el debate en estas semanas, ya con Gustavo Petro instalado, sobre qué quiere decir una transición postpetrolera en Colombia, donde hay, por un lado, reconocer incertidumbres, inseguridades y confusiones de quienes mismos las proponen, con la mejor intención, hasta en la acera de enfrente
el ataque, la crítica y la burla de sectores empresariales, sectores que vienen desde la política convencional y actores que también vienen desde la academia clásica que desconfían de este tipo de alternativas. Yo creo que lo mismo va a ocurrir con el gobierno Lula en Brasil. Sin duda el gobierno de Jair Bolsonaro, de ultraderecha, con su toque volcado hacia el fascismo, era lo más negativo que estaba ocurriendo en el continente en estos años, y es una buena noticia de que haya sido vencido en una elección democrática. Pero eso tampoco tiene que hacer olvidar, recordemos, que ya en la primera administración Lula hubieron múltiples conflictos y tensiones alrededor de la asociación entre ambiente y desarrollo. Aquella administración Lula con el Partido de los Trabajadores fue la que aprobó por defecto el ingreso de los transgénicos en Brasil, fue la que aprobó la reforma del Código Minero en Brasil, y la reforma del Código Minero en Brasil transformó a Brasil en el más grande exportador de minerales de América Latina. Brasil exporta más minerales que todos los demás países latinoamericanos mineros sumados, más que la suma de Chile, Perú, Bolivia y así sucesivamente. Es uno de los más grandes exportadores mundiales de hierro, mineros de bauxita y exportador de aluminio y así sucesivamente. Entonces ahí hay un debate político muy importante donde la independencia y la rigurosidad desde las organizaciones ciudadanas es necesario. Y bueno, yo creo que con esto es un repaso incompleto, ya les pido disculpas porque en este tiempo es incompleto, pero me parece, pensando en lo que yo entiendo, el contexto del Foro Social Mundial, pueden ser los temas más interesantes, con la sal y la pimienta para que ustedes puedan debatir. Y quizás en un minuto, Eduardo, perdón, ¿tú crees que el Foro Social Mundial puede contribuir a esas luchas? Digo, hay un punto de agenda, pero ¿el Foro Social Mundial puede contribuir a esas luchas? Yo creo que sí. Son indispensables espacios para contribuir a esas luchas, pero reconociendo de que no hay acuerdo, hay diferentes posiciones dentro de las organizaciones ciudadanas. Entonces, habrá organizaciones ciudadanas, por ejemplo, les doy el caso de los últimos meses de Chile, con el debate de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente en Chile, quienes consideraban que el horizonte de cambio era mantener la minería, pero si era nacionalizada. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Brasil o de Colombia, sería un horizonte de cambio en que se mantendría la explotación minera, pongamos, de Vale, o la explotación minera de Cerrejón, pero bajo una empresa estatal. En cambio, para otras organizaciones, se entienden que los impactos de esa minería son inaceptables e inmanejables, aun si fueran llevadas adelante por una empresa estatal. Entonces, espacios para discutir eso, en forma de poder escucharnos, de poder dialogar, de poder intercambiar ideas y opiniones, es fundamental. Pero si se cae en la estrategia de que unos consideran a otros insuficientemente radicales o vendidos a los intereses corporativos, y así sucesivamente, como espacio de diálogo, eso no sucumbe. Quiero hacer también un comentario en ese sentido por tu pregunta, Rosy, porque ya estoy más viejo, entonces me acuerdo en uno de los primeros foros en Porto Alegre, ya pasó un clivaje similar, que de alguna manera el foro lo resolvió. Ustedes recordarán uno de los primeros foros en Porto Alegre, cuando Lula acababa de ser elegido presidente, él visitó al foro, fue muy aclamado y victoriado en esa ocasión, pero pues él y su equipo, no pongo el acento en la persona, pongo el acento en el equipo presidencial, decidieron por su cuenta ir al Foro Económico de Davos, y el equipo se autonombró como un puente entre el mundo de la sociedad civil, en aquel Foro Social Mundial en Porto Alegre, muy vibrante, con mucha energía, y la reunión del mundo empresarial, de la élite corporativa en Suiza, en Davos, que fue un rol que se asumió él mismo y que nadie le pidió. Eso causó unas discusiones brutales, muchas de las cuales presencié en el seno del foro, pero el foro logró superar eso, pudiendo mantener sus niveles de independencia
y de convivencia entre diferentes posturas. Entonces, en aquella época logró con éxito superar aquella barrera. Tal vez algo similar esté pasando ahora, porque también llamo a ustedes a la precaución y al sentido común. No todas las promesas que hizo Gustavo Petro en Colombia seguramente puedan ser cumplidas. Por lo tanto, el papel de la sociedad civil es prepararse, dar insumos para un nuevo paso en una siguiente instancia. Lo mismo probablemente ocurrirá con Lula da Silva por su asociación con Alckmin y los grupos de centro derecha que necesitó para ganar esta elección. Reconociendo la necesidad de apoyar, si es que se confirma lo que dicen el comando de Lula da Silva, que pondrá, por ejemplo, a Marina Silva de ministra del Ambiente, que va a ser mucho mejor que los anteriores ministros del Ambiente, sin duda. Entonces, apoyar por ahí, pero preparar para dar nuevos pasos más allá de esa transformación. Entonces, yo creo que un espacio como ese sí sería muy, pero muy importante. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguramente estas reflexiones nos sirven para seguir andando. Rogelio. Ok, Rosi. Agora vamos chamar Camille, isso, por conta do tempo dele. Bom, eu vou fazer aqui rapidamente uma apresentação. Camille Chalmers, acho que é isso. É um socioeconomista especializado na análise dos processos de integração na América Latina e os problemas da globalização. Nascido na Venezuela, é pesquisador associado do INODEP, com sede em Paris, França, desde 1983. Foi preso e torturado em 92 durante o regime militar golpista e teve que se exilar por 2 anos no Canadá e nos Estados Unidos. Foi chefe do gabinete do presidente Jean Bertrand Aristide durante seu exílio em y fue jefe de gabinete del presidente Jean Bertrand Aristide durante su exilio en Washington, y también desde 1995 coordina la PAPDA, que es una coalición de organizaciones y movimientos sociales que luchan contra las políticas públicas y las políticas neoliberales. Desde 2018 dirige la coordinación pedagógica de una escuela de formación política que recibe 100 dirigentes por año en ciclos de formación de 75 días. También participó en el Foro Mundial de Alternativas, del Red Jubileo Sur, Asamblea de los Pueblos del Caribe y Red en Defensa de la Humanidad. El compañero, sea bienvenido. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación de estar aquí junto con nosotros en este debate. Y como Rosy ya lo dijo, tendremos preguntas que ayuden a dirigir este debate. Y bienvenido. Tiene 15 minutos para poder manifestarse. Sí, muy buenos días. Es un placer participar en esos diálogos que me parecen muy importantes. Y uno de los ejes de nuestras luchas durante los últimos decenios ha sido de señalar que es básico intensificar intercambios entre Caribe y el resto del continente, porque muchas veces en el continente no conocen las luchas que se llevan a cabo en el Caribe, y también en el Caribe se desconocen mucho de lo que se está haciendo en América Latina. Así que me parece estratégico crear más lazos, más intercambios, más espacios de reflexión y de innovación común. El Caribe es una región que tiene algunas peculiaridades. Primero, es una región donde hay una acumulación impresionante de fuerzas militares. Están presentes todos los imperios con fuerzas militares significativas. Es una región de flujos migratorios dramáticos y flujos que están creciendo en esos últimos años. Es una región con una gran vulnerabilidad ambiental. Somos muchos de los países pequeñas islas que han sido saqueados durante más de 500 años y que están ahora pagando el costo de esos saqueos
con una gran vulnerabilidad. Incluso si hay un aumento del nivel del agua, del mar, hay países que pueden desaparecer completamente. Y en Haití, por ejemplo, la gran mayoría de las ciudades están situadas frente al mar y pueden desaparecer. Y también es una región donde sobrevive modalidades coloniales que han desaparecido en muchos lugares y que incluso están prohibidos por las convenciones de las Naciones Unidas. Existen colonias como Puerto Rico, como Martinica, Guadalupe, colonias de Holanda, colonias de Gran Bretaña, y es una situación totalmente anacrónica y que hace parte de las peculiaridades de esta región, que ha jugado un papel muy importante en la historia del colonialismo y en el proceso de dominación colonial a partir de 1492. Y es importante subrayar que esta presencia masiva de bases militares, de ejércitos imperiales, se explica por el papel que juega el Caribe en el proceso de acumulación capitalista mundial. Primero, el Caribe es una zona importante de tránsito entre Atlántico y Pacífico, y sabemos con el aumento exponencial de la producción industrial en Asia, esos flujos están creciendo de manera impresionante. Así que para las transnacionales es vital controlar ese espacio del Caribe para garantizar el tránsito de sus mercancías. Y conocemos la historia del Canal de Panamá, conocemos la historia del Canal Transoceánico de Nicaragua, etc. Y segundo elemento, el Caribe desde inicios del siglo XX ha sido definido como reserva de mano de obra barata, y casi todos los países del Caribe somos exportadores netos de mano de obra. Y con la caricatura que tenemos países donde hay más ciudadanos afuera que adentro del territorio, como Martinica, por ejemplo, hay más martiniquenses en Francia que en propia Martinica. Y hay que subrayar también que el Mar Caribe es una zona estratégica de recursos biológicos. Y sabemos que la competencia entre los imperios en el siglo XXI se va a centrar mucho en el control de los recursos biológicos. Y el Mar Caribe tiene recursos biológicos únicos a nivel planetario. También en la región caribeña, aprovechando de situaciones institucionales particulares, existen múltiples paraísos fiscales que permiten a las transnacionales evadir impuestos y organizar el saqueo de las riquezas de los países periféricos. Y hay países como Bermúdez, por ejemplo, donde hay más empresas registradas en el país que población. Y también hay que subrayar que el Caribe es una zona rebelde, una zona que ha producido grandes revoluciones. Podemos subrayar, por ejemplo, la revolución haitiana de 1804, que proclamó la igualdad radical de todos los seres humanos en contra de la esclavitud, en contra del colonialismo, en contra del capitalismo, y también la revolución cubana de 1959. Muchos otros procesos revolucionarios muestran que somos pueblos rebeldes que no aceptamos la lógica de dominación y de saqueo del capitalismo. Así que este papel que jugamos en el proceso de acumulación a nivel mundial explica esta sobreconcentración geopolítica a nivel del Caribe, y también todo lo que está pasando hoy en Haití, porque Haití es un ejemplo de una situación dramática. Están asfixiando al pueblo de Haití con violencia, con miseria, y es una situación muy poco conocida, muy callada, ¿no? Y Haití juega un papel central en el proceso de recolonización del Caribe. Así que también hay que ver que la región sufrió mucho de los impactos de la crisis del COVID, y por la naturaleza misma de su economía. Por ejemplo, el peso del sector turístico, que se cayó de manera tremenda durante la crisis del COVID, explica que hay un aumento descomunal en los 5 últimos años del hambre, de la dependencia, del desempleo en muchos países, y también de la violencia. A pesar de todo eso, por supuesto, hay procesos intensos de lucha en el Caribe, y muchas veces son procesos de lucha que tienen
características específicas, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente Barbados pudo liberarse totalmente de la dominación inglesa y proclamó su independencia, y que es un hecho importante. Y también un elemento central en las propuestas de los pueblos caribeños es toda la lucha contra la deuda y la lucha por reparaciones, ¿no? Y hay toda una campaña muy fuerte y muy interesante para exigir reparaciones del crimen de la esclavitud, y hay procesos incluso judiciales contra los imperios franceses, británicos y holandeses, y es un proceso que estamos convirtiendo en proceso de movilización de masas, ¿no? Y aparte de, bueno, este tema de reparación, por supuesto, permite también proyectar la luz sobre los crímenes del colonialismo. Y, por ejemplo, utilizo mucho el ejemplo de Martinica, donde las empresas francesas utilizaron el clordecón, un pesticida que estaba prohibido en Francia, prohibido en Estados Unidos, y que utilizaron durante más de 20 años. Y eso provocó una catástrofe sanitaria, que Martinica ahora tiene las tasas más importantes de presencia de cáncer, que están ligados con la presencia de este pesticida, que fue utilizada de manera consciente, envenenando al pueblo de Martinica. Y ahora todas las investigaciones muestran que los suelos de Martinica están envenenados por más de 600 años. Es decir, que estamos asistiendo, por supuesto, a un proceso casi de genocidio para satisfacer las necesidades de acumulación de las transnacionales. Y el segundo elemento en el cual se concentran las luchas en ese momento es el proceso de la megaminería, con un foco importante en República Dominicana y Haití, donde hay informaciones sobre existencias de yacimientos importantes de oro, cobre, bauxita, etc. Y hay como una decena de transnacionales importantes de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, que ya invirtieron decenas de millones de dólares en búsqueda, en exploración, y que quieren instalar exploración de oro a cielo abierto, lo que significaría prácticamente la muerte de poblaciones enteras, la desaparición de civilizaciones enteras, y, por supuesto, tomando en cuenta la vulnerabilidad ambiental que estamos conociendo, eso significaría una destrucción casi total de muchos pueblos en la región. Así que nosotros montamos en Haití un frente que llamamos Collectif Justice Mine, y construyamos un foro binacional de lucha contra la megaminería entre las organizaciones dominicanas y haitianas. Otro eje de lucha muy importante es la lucha para la descolonización. Como lo dije anteriormente, tenemos situaciones inaceptables de relación colonial, ¿no? Y en esos últimos años hemos visto una intensificación importante de las luchas anticoloniales, específicamente en Puerto Rico y en Martinica, Guadalupe. Y ese eje de la decolonización permite también proyectar la luz sobre los nuevos procesos de recolonización, como lo que están haciendo ahora con Haití, donde tenemos una amenaza de una nueva ocupación militar del país, bajo el pretexto de asistencia humanitaria, cuando hemos vivido un proceso de 10 misiones de Naciones Unidas con una ocupación militar de 2004 a 2017, muy dolorosa, que no solamente debilitó a las instituciones democráticas, pero también cometió crímenes contra la población, como la introducción del cólera, que mató a 30,000 ciudadanos y infectó a más de 800,000 personas. También un frente de lucha importante es todo lo que es justicia climática, por la importancia de los fenómenos climáticos devastadores que conocemos. Por ejemplo, recientemente el huracán Ian provocó desastres en Puerto Rico y en Cuba, y son fenómenos cíclicos con aumento de la intensidad de esos fenómenos, y eso permite cuestionar de manera global toda la crisis civilizacional que conocemos y ver cuáles son los elementos de la cultura caribeña que permite concebir y presentar una alternativa revolucionaria frente a esa crisis civilizatoria. Así que estamos trabajando mucho sobre agroecología,
Estamos trabajando mucho sobre justicia climática y estamos trabajando mucho contra el acaparamiento de tierras. Por ejemplo, en Haití tenemos una lucha en el centro del país donde había una finca agroecológica feminista que fue apropiada por una transnacional para producir stevia para Coca-Cola. Y así que es una lucha ejemplar porque muestra un poco el sentido de los proyectos dominantes y también la necesidad de apoyar alternativas concretas que se estaban construyendo. Así que la lucha contra la colonización, contra los nuevos procesos de recolonización y para la conquista de la autodeterminación. También procesos integracionistas, importante. En el Caribe tenemos una larga y bella tradición de solidaridad entre los pueblos, que empezó incluso durante la resistencia frente a la colonización española a finales del siglo XV. Y es importante ver que hay que multiplicar esos procesos de solidaridad interno entre los pueblos, venciendo los obstáculos creados por el colonialismo. Por ejemplo, el problema del idioma. En el Caribe tenemos muchos idiomas y muchas dificultades de comunicación por eso. Y en el proceso de formación política estamos insistiendo mucho en la valorización de los idiomas creados en los procesos de lucha antiesclavista, como el creol en Haití. Y los compañeros de Puerto Rico están creando, por ejemplo, un centro de formación en creol que se va a abrir en enero próximo. Y en ese sentido también nosotros estamos en la lucha contra las políticas neoliberales y las crisis que estamos viviendo, la inflación, las crisis cambiarias, el aumento del costo de los hidrocarburos de 120% por el gobierno de facto actual en Haití. Todo eso hace parte de los embates de las políticas neoliberales y también la destrucción programada de la economía campesina y de los medios de vida del pueblo. Así que la lucha contra el Fondo Monetario Internacional y contra las políticas neoliberales ocupa mucho de nuestras energías, y también la lucha para la agroecología y la soberanía alimentaria. Una especificidad es que hemos hecho un diagnóstico que tenemos una densidad de movimientos sociales anticapitalistas, antisistémicos, radicales, pero tenemos también una gran dispersión. Y uno de los trabajos que estamos haciendo, y creo que el Foro Social Mundial podría contribuir mucho en eso, es cómo aproximar los frentes de lucha. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho para acercar las redes como Jubileo Sur, que trabaja sobre la cuestión de la deuda, con el ALBA y con Vía Campesina, ¿no? Y también con la Asamblea de los Pueblos del Caribe. La Asamblea de los Pueblos del Caribe es una instancia nacida desde 1994, que se reúne cada 2 años y que agrupa todas las organizaciones antihegemónicas que existen en el Caribe. Y la última edición, la 9ª edición, se celebró en Santiago de Cuba con mucho éxito y fue un espacio muy interesante de discusión y de proyección de alternativas radicales. Y por supuesto la cuestión de la solidaridad, porque hoy tenemos el voto en Naciones Unidas por 30 veces sobre el bloqueo contra Cuba. Así que la solidaridad con Cuba, la solidaridad con los procesos alternativos es fundamental para nosotros. Y recientemente Cuba ha demostrado que es realmente una potencia de la solidaridad con las vacunas anti-COVID y con, por ejemplo, la presencia de la Brigada Médica Cubana en Haití con más de 600 doctores desde 1998, que ha cambiado mucho la situación de la salud pública en Haití y que muestra que las supuestas intervenciones humanitarias de Naciones Unidas podrían articularse de manera diferente, porque los médicos cubanos están acogidos por las comunidades rurales en Haití y reciben comida, alojamiento, y hay realmente una relación directa, fraternal, de pueblo a pueblo, entre médicos cubanos y las comunidades rurales haitianas. Creo que es un meollo de lo que podría ser una verdadera solidaridad
frente a la crisis dramática que está viviendo el pueblo haitiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camil. Sin duda, esto que nos compartes da puntos importantes, ¿no? La solidaridad, la denuncia, la articulación de los movimientos. Creo que es algo que estamos debatiendo al interior del Consejo Internacional y creo que son pistas para seguir andando, ¿no? Rogerio, no sé si quieras decir algo. Perfeito. Eu passo para a Rosy, então. Perfecto, yo Ok. paso para Rosy, entonces. Bueno, vamos a seguir con este diálogo porque creo que es muy importante el reconocimiento de todas las luchas y movimientos. Gracias, Camil, por todo lo que nos has compartido. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Aida García Naranjo. Bueno, Aida del Carmen Jesús Consuelo García Naranjo Morales, un nombre tan grande. Ella es presidenta de la Red Sin Fronteras y también es educadora, es cantante y política peruana. Fue ministra de la Mujer y Desarrollo Social durante el gobierno de Ollanta Humala y se desempeñó como embajadora del Perú en Uruguay desde enero de 2012 hasta junio de 2014. Entonces, le vamos a dar la palabra a Aida. Aida, no sé si estás por ahí. Puedes abrir tu micrófono, tu cámara. Adelante, gracias. Y bueno, las preguntas ya las escuchaste y las debes haber tenido también a la mano. Claro que sí. Adelante. En primer lugar, los escucho perfectamente. He escuchado a Eduardo y a Camil. Un saludo especial. Un abrazo, un saludo a nombre de la Red Sin Fronteras, que es una red bicontinental de la que me honro en ser su presidenta. Cumpliremos 15 años de trabajo en relación a la defensa de la población migratoria y sus familias, ¿no? Nos acompañan en esa sesión Patricia Gainza también y Paulo Viles del equipo directivo de la Red Sin Fronteras. Reciban un abrazo y permítanme en ese Foro Social Mundial en donde tenemos un diálogo del continente americano, felicitar el triunfo del pueblo brasilero. No podemos menos que estar festejando en esos momentos que es un triunfo para la América Latina y el Caribe, porque veo acá compañeras de Brasil y compañeros de Brasil, y permítanme expresar mi particular solidaridad con la lucha de Haití, y efectivamente con la lucha, el dolor y nuestra solidaridad con Haití, que muchas veces se invisibiliza cuando solo hablamos de América Latina y no hablamos de América Latina y el Caribe en su conjunto, en donde efectivamente hay una solidaridad enorme en el conjunto de los países del CARICOM. Agradezco la invitación a ese diálogo continente y pido disculpas de estar desde el carro. Ha empezado en estos momentos la sesión de Naciones Unidas en donde se discute el bloqueo contra Cuba y estoy yo comprometida en ser parte de la conferencia de prensa que se va a dar. Lamentablemente se confundieron los horarios de Perú y de México porque cambiaron hoy día y yo tenía prevista esa actividad para las 8 de la mañana y van a ser las 10 en el caso de Lima. Por supuesto que estoy muy atenta de las preguntas y quiero hacer mi intervención no una por una, porque son 5, sino en 2 grandes bloques, ¿no? La lectura del contexto de la región, la problemática que esta tiene, y en segundo lugar, las propuestas prioritarias y efectivamente las políticas en donde el Foro Social Mundial pudiese hacer incidencia. Entonces, en estos 2 bloques haré mi intervención, ¿no? En primer lugar, quizás tomar una conciencia dentro del contexto de que para el caso de la movilidad humana y de la migración, tenemos que hablar efectivamente de la interconexión del mundo. Es la primera tesis que tenemos que afirmar. Y de un mundo móvil. No queremos, como en la Edad Media, un mundo inmóvil, queremos un mundo móvil en donde podemos ir y venir y podamos migrar y migrar con derechos. Eso como línea fundamental, orientadora en este mundo de interconexión. Pero en ese mundo de interconexión quizás tenemos una primera afirmación que hacer. Ya lo decía Gramsci, ¿no? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, aparecen ahí los monstruos y efectivamente pasamos del mundo unipolar con la caída del muro a un mundo unipolar y estamos en estos momentos en una hegemonía, en un hegemón mundial imperial norteamericano en declive y en la construcción de un mundo multipolar. Nosotras, nosotros, nosotres, nos debemos de ubicar en esa lucha por el tránsito unipolar.
y en ese tránsito por la lucha de un mundo multipolar, debemos luchar, ya que este es un diálogo de nuestro continente, porque América Latina y el Caribe sean un bloque regional dentro de este mundo multipolar. No queremos volver a un mundo estrictamente bipolar o un mundo tripolar, como se habla de la confrontación Estados Unidos-China o de la confrontación Estados Unidos-China, Rusia, OTAN, sino un mundo multipolar, en donde América Latina y el Caribe tengamos un espacio autónomo, un rol, y que eso implique la lucha global por un mundo multipolar, en donde América Latina, repito, tenga un rol protagónico como bloque regional. Esto nos lleva indudablemente ya no a hablar solamente de países, ya no nos lleva a hablar solo de nacionalidades, ya nos lleva a hablar solamente de naciones, sino de una patria grande, de América Latina y el Caribe. Este mundo está en una constante de transformación. Esa transformación es económica, es social, es política, es climática, pero debemos de incluir en nuestros diagnósticos que también es migratoria. También el mundo no solamente atraviesa una crisis económica, social o política o sanitaria, sino también una crisis migratoria como consecuencia efectivamente de que no podemos desvincular movilidad humana y migración internacional del tema del tránsito mundial, y que América está en disputa. En esa disputa, efectivamente, si es ubicada en una lógica unipolar, si es ubicada en una lógica bipolar, si es ubicada en una lógica tripolar, o si es ubicada en una lógica multipolar, con espacio propio también para nosotros. Esa es la primera introducción que quiero hacer como orientación, efectivamente, ya de salida y ya de propuesta de carácter estructural. La segunda reflexión que quiero hacer en términos al contexto y a sus salidas es que efectivamente en estos momentos el mundo tiene 281 millones de personas que han nacido en otro país y que se desplazan. Es decir, esto es lo que nosotros denominamos los migrantes internacionales. 281 millones, en términos porcentuales de la población mundial, representan el 3.6% de la población mundial, y esa es una cifra que debemos de manejar siempre, porque es un número y es un stock de migrantes, como se dice, que puede ser absorbido en la población mundial. Es decir, no estamos hablando pues de dimensiones inmanejables para lo que es, digamos, la población mundial, sino estamos hablando de un 3.6% que implican 281 millones de personas migrantes internacionales. ¿Qué queremos caracterizar en ese segundo punto? Que esté en ascenso, ¿no? No solamente cuál es el dato duro actual, digamos, de la nueva información que se tiene, sino de que esta está en ascenso. En relación a los motivos por los que se migran, que es el tercer elemento, siguen siendo los motivos que se daban en los años anteriores, ¿no? Los motivos tienen que ser trabajo, familia, estudio, persecución política o conflictos políticos y desastres naturales, particularmente los desastres climáticos, mal llamados pues desastres ambientales que tienen como origen la naturaleza y no el hombre, no la persona, ¿no? Siguen siendo los motivos centrales de esa migración, y tenemos que decir que en las últimas décadas se hace evidente un constante crecimiento de la población por estos motivos que se han exacerbado, además con la guerra, además con la crisis económica, además con lo que son las polarizaciones en términos económicos, en términos de recursos, ¿no? En el 2005 al 2010, el incremento de la población migrante fue del 15%. En esta última década es del 27%. En el caso de las mujeres, esta última década, particularmente ese quinquenio, no varió sustantivamente, se mantiene entre 48 y 49%, pero comparado con las décadas anteriores, se ha producido un cambio de patrón migratorio en las mujeres, convirtiéndose en una feminización de las migraciones, tanto por carácter cuantitativo, porque son muchas más comparadas con las 5 décadas anteriores, como por el cambio de su rol, es decir,
Ya no viajan como acompañantes, viajan como proveedoras, viajan de manera autónoma, viajan de manera independiente. Sin embargo, la tasa de crecimiento de este último quinquenio se mantiene en el 49.4% de la población. ¿Cómo estamos con los corredores? ¿Nos interesa saber los corredores migratorios en relación a nuestro continente? Por supuesto que sí. En el mundo en esos momentos están establecidos 5 grandes corredores migratorios. El primero de todos lo tenemos en nuestro continente. Es el corredor, digamos, México-Estados Unidos, que representa 10.9 millones de personas. Es el primer corredor migratorio y representa, para el caso mexicano, el 97% de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos como población migrante, ¿no? En segundo lugar está la República Árabe Siria a Turquía como consecuencia de la guerra en Siria, pero para el interés de nuestro continente, después vendría la India, perdón, y para el interés propio de nuestro continente, el cuarto corredor migratorio es el Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de todo Centroamérica, estamos hablando de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Haití, de Nicaragua. Este es el cuarto corredor migratorio que existe en el mundo, ¿no? Hay uno quinto ahora como consecuencia de la guerra, que es el corredor migratorio de Rusia, Ucrania, Rusia, y Kazajistán, Rusia, Kazajistán, convirtiéndose en un corredor bidireccional en esos momentos. Entonces, para el caso de este diálogo continental, nuestra principal atención será el corredor México-Estados Unidos y el corredor centroamericano también hacia el norte, ¿no? Las regiones de destino, por supuesto, se mantiene esa pauta, se mantiene ese patrón. La principal, digamos, región de destino sigue siendo el Asia y Europa. No es el principal corredor de destino América. Sin embargo, sigue después Norteamérica, digamos, en el caso de Asia y Europa, ambos son cada uno con 30%. En el corredor de América del Norte hablamos de un corredor que representa 20 o 21%, y el de América Latina y el Caribe 5.3%. Está entre los últimos corredores. El último de todos es la Oceanía con 3%, ¿no? Los países de origen de los países migrantes no están los nuestros entre los principales países de origen de la migración. Entre los principales países de origen está, por supuesto, India, México y Rusia. Del caso de América Latina y el Caribe está México, con una población, digamos, cuyo origen migratorio representa un 11.12%, ¿no? Y por supuesto tiene como destino básicamente la OCDE, ¿no? Entre las más pequeñas, efectivamente, se encuentran las nuestras y particularmente las de la región andina. Luego hablaremos un poco más sobre esto, ¿no? Las principales regiones de destino, efectivamente, para el caso de América Latina, en América Latina y el Caribe, sigue siendo Argentina. Luego del corredor central, el principal país de destino es la Argentina. Solo por hablar del caso peruano, tenemos nosotros como peruanos 450.000 peruanos en la Argentina, ¿no? Y hay un total de personas migrantes hacia el sur, tanto en Argentina como en Colombia y en Chile, un total de 2.300.000 personas. Esto queremos hablar porque se ha producido indudablemente en América Latina y el Caribe, que es el caso del continente americano, del cual queremos hablar, una migración que está siendo caracterizada ahora no como una migración extrarregional, es decir, no se van a otra región. Estamos con una tipificación y un cambio de patrón migratorio producido en América Latina y el Caribe, particularmente en la región andina. Es decir, tenemos nosotros los migrantes ahora en el sur, hacia Argentina, hacia Colombia, salidos desde Venezuela y hacia Chile. Esto es muy importante porque el último informe del CEPAL y la OIM, que tienen que hacer el seguimiento, nos hablan de ese patrón migratorio, señalando que en estos momentos se han desplazado hacia el sur en una migración de carácter intrarregional y no extrarregional, 9.052.250 personas. Este es un dato aplastante
porque efectivamente nuestros estados, nuestras políticas, nuestras naciones no estaban preparados para recibir un total de un volumen tan significativo como 9.052.000 migrantes que han modificado el patrón migratorio. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Es decir, ya no es Ecuador y Bolivia, que eran los principales que migraban extrarregionalmente hacia España, sino que la migración es interna, es dentro de la región. Entonces, estamos con una migración intrarregional y no extrarregional que ha crecido en más de 9 millones. Ese es un dato nuevo, ese es un dato importantísimo, ¿no? No me voy a detener en el tema de las remesas, sin embargo es importante decir que lo principal de las remesas siguen siendo las remesas familiares, no sigue siendo el apoyo estatal, el apoyo de gobierno, ni el apoyo de la cooperación internacional, de ahí que discutiremos la necesidad de una estrategia de mayor demanda de recursos internacionales, en tanto tenemos corredores migratorios, tanto en el norte de América como en el sur de América, y eso implica políticas que van a exigir indudablemente recursos. En el caso de las remesas, solamente para tener un dato, Estados Unidos sigue siendo el principal país con montos de remesas emitidas, de la cual han salido 68.000 millones de dólares, que representan el total del 16% de las remesas de todo el mundo. ¿Qué queremos decir luego de todo esto? En primer lugar, de que el volumen de la migración es posible ser atendida. Estamos ante una migración que representa en el mundo una cantidad cuya posibilidad de ser absorbida dentro, digamos, de políticas de desarrollo inclusivas. En términos de la atención, efectivamente la intervención tiene que ser una atención multidimensional, plurinacional y multilateral. Y en el caso de la economía, efectivamente, tienen que haber, frente a estos flujos migratorios que están claramente definidos, una inversión de la cooperación internacional, de la cooperación privada, de las organizaciones no gubernamentales, del aporte de la sociedad civil, y saber que se va a seguir dependiendo de manera significativa en lo que es el envío de fondos para las familias que tienen efectivamente un migrante fuera de su país. Ante esta crisis, ¿qué hacer en términos de estrategias? Ante esta crisis, nosotros tenemos que apelar a superar las estrategias que se vienen implementando como políticas públicas. Es decir, como políticas públicas, las estrategias que se están implementando son estrategias reactivas, es decir, vacunarlos, darles de comer, ofrecerles un techo, hacer que los niños entren básicamente a la escuela primaria. Pero el conjunto de estas estrategias son estrategias reactivas, asistenciales, muchas veces también clientelares, en el caso particular de venezolanos, que son usados también como masa de maniobra política, que se da particularmente en el Perú por los sectores vacadores, por los sectores golpistas, y lo mismo ha pasado, por supuesto, en otros países, como en Chile y como en Brasil también en estos momentos. Estas estrategias, mirado, digamos, como soluciones globales, tienen que ser estrategias preventivas, no estrategias reactivas, y estrategias que atiendan lo estructural. Dentro de lo estructural hay asuntos centrales. En primer lugar, efectivamente, migrar y migrar con derechos. Efectivamente, tiene que seguir habiendo la defensa de todos los derechos para todos como política orientadora de las estrategias, y eso implica, pues, superar lógicas nacionalistas, lógicas xenófobas, lógicas discriminadoras frente a los migrantes. Esta estrategia multilateral tiene un instrumento fundamental en esos momentos que para nosotros tiene que convertirse en el Foro Social Mundial como un instrumento bandera, básicamente porque es un instrumento medible, exigible y con seguimiento. ¿De qué se trata? Se trata de que en el 2018 se firmó el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, hasta la fecha no es segura, no es ordenada y no es regular. Pero digamos, el pacto se constituye en el instrumento fundamental como Carta de Naciones Unidas para la defensa del migrante y sus familias con igualdad del conjunto de los derechos.
derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales, derechos ambientales, derechos al acceso a la naturaleza, derechos al bienestar, derechos a la protección. Indudablemente hay dos formas que tienen que ser atendidos, que pasa porque el migrante no siga siendo tratado como un informal, como un sin papeles, como un ilegal, y entonces una estrategia fundamental es la regularización de los estatus migratorios. Y eso implica efectivamente afirmar esas campañas de regularización ya a las que les pedimos sumarse como parte de la campaña también de la Red Sin Fronteras y de lo que es el Foro Mundial Social de las Migraciones, que lo ha ratificado también en el Foro Social de las Américas de Migraciones, en el Europeo de Migraciones, y ahora caminamos al Foro Social Mundial de las Migraciones africanos. En el balance de seguimiento de estas políticas, conversamos con las secretarías de Naciones Unidas que tienen el mandato de hacer el seguimiento y el monitoreo, que son la OIM y que son CEPAL. Ellos tienen claro de que las estrategias están siendo reactivas, que están siendo asistenciales, que están siendo estrategias de respuesta y no estrategias que impliquen efectivamente nuevas políticas públicas en la región, nuevos fondos para la región, nueva cooperación para la región, empleo justo, dignidad, regularización, formalización migratoria, ¿no? Entre los problemas centrales que siguen enfrentando los migrantes, ya el Foro Social realizado en México este año ha planteado expresar, ya no solamente como miradas estratégicas, una mirada estratégica indudablemente es el Pacto Mundial de las Migraciones, que es el marco normativo nuevo y que debe ser medido ahora en diciembre del 2022, en donde se cumplen 4 años para su seguimiento. La Red Sin Fronteras está haciendo un informe que da cuenta de los hallazgos, de las dificultades, de los grandes desafíos, y que por supuesto los invitamos, las invitamos, les invitamos para participar con nosotros en un seminario internacional este 24 de noviembre, en donde daremos cuenta de esos 3 aspectos, aciertos, problemas y desafíos. ¿Frente a qué? Frente a expresar nuestro enérgico rechazo a las deportaciones de migrantes. En términos concretos, al margen de tener el Pacto Mundial, debemos de expresar nuestro rechazo a las deportaciones que se dan no solamente en Europa, sino para el caso de nuestro continente, en Estados Unidos. Hemos vivido ahora estos días en Estados Unidos el rechazo también a las migraciones de origen, digamos, de América Latina, el Caribe, de Venezuela y del triángulo de la región central. Tenemos que rechazar la xenofobia, la porofobia, el racismo, la recolonización, por supuesto, la necropolítica, ¿no? Sabemos que en Europa, además, no podemos seguir permitiendo, digamos, que sea el Mediterráneo tumba de los migrantes, como no podemos permitir los muros que se ponen, como el que existe entre México y Estados Unidos, y el conjunto de deportaciones y el conjunto de agresiones que se dan en las fronteras, ¿no? Aida, Tenemos... perdón. Sí. Perdón, sí, ya estamos casi sobre el tiempo. Si en un minuto nos puede decir el Foro Social Mundial, ¿cómo aporta a esta lucha? Ya dijiste que el foro es un instrumento, una bandera, pero ¿el Foro Social aporta? ¿Qué tendríamos que hacer? El Foro Social puede aportar en 2 grandes líneas, en una línea estratégica y en una línea táctica. En una línea estratégica tiene que hacerse cargo el Foro Social Mundial de lo que es, digamos, la aprobación del Pacto Mundial de las Migraciones. Es el instrumento que debe regir, es una gran noticia para el mundo, el Pacto Mundial de las Migraciones. Lo que tenemos que hacer es achicar la brecha entre lo que el pacto dice y lo que se está haciendo para superar justamente, como habíamos dicho ya, las estrategias reactivas por estrategias más de carácter estructural. Y en términos más tácticos y más inmediatos, tener claro que llegar a la meta del 2030 va a ser llegar a una meta incumplida de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Y llegar al 2022, en que se mide el foro, también será una meta incumplida. Debemos nosotros de acelerarnos en el sentido de achicar, digamos, esas metas, concretizar esas metas, buscar indicadores más cortos como los que se señalan, índices de regularización de los migrantes,
índices de atención en derechos concretos, de políticas concretas y de recursos concretos. Y en términos de alianzas, desde mi punto de vista, lo he sostenido en muchos foros, necesitamos hacer nuevas alianzas. No necesitamos estar separados de otros grandes bloques, y para mí hoy día una alianza fundamental es CELAC social. Es decir, tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y venimos desde todas las regiones de América Latina peleando por la existencia de una contraparte social participativa, con rol rector, no solamente con rol consultivo, sino con una participación directa, que es la CELAC social, como en su momento Muy fue la bien. creación del Mercosur social, del UNASUR social, de la Cumbre de los Pueblos frente a la Cumbre de las Américas, y efectivamente el no al bloqueo de los pueblos, que en realidad perjudica gravemente a las poblaciones. Entonces invito al Foro Social Mundial que busquemos ese nivel de articulación, en tanto hemos dicho que la lucha es global y que estamos ante un mundo absolutamente interconectado, en donde movilidad humana y migración son un centro de ese mundo interconectado, y entre el caso de las mujeres, un gran reto es el trabajo de respaldar las normas de la OIT sobre el tema del trabajo doméstico y su reconocimiento de la convención en todo el mundo, y afirmándose en la estrategia el derecho de migrar y a migrar con derechos. Mil gracias. Muchísimas gracias, Aida, por tus palabras. Les doy la palabra a Rogerio. Ok, Rosy. Agora vamos chamar... Muchas gracias, Rosy. Ahora vamos a llamar a Miriam Miranda. Miriam é uma Miranda. ativista hondurenha Miriam es una que defende activista os direitos humanos e ambientais dos garifunas. cuestiones Como líder da ambientales. organização Viene de la Fraterna Organización Negra Fraterna de Honduras. Negra de Honduras. Coordena esforços para combater o roubo de Tiene terras de esfuerzos grandes para empresas de combatir turismo. empresas de turismo, Recupera territórios ancestrais recupera territorios pertencentes às ancestrales comunidades en las garifunas, comunidades, deter traficantes de drogas, promover práticas detener ambientais el tráfico. sustentáveis e El apoiar audio o no está bueno del desenvolvimento orador. de lideranças comunitárias para De jovens e líderes mulheres comunitarios para jóvenes y mujeres locais. Ela foi presa locales. ilegalmente, Ella espancada fue pelas prendida autoridades locais ilegalmente y e expuesta sequestradas por por las traficantes de drogas. organizaciones y secuestrada por traficantes de drogas. Recebeu o prêmio Oscar Romero de Recibió el Direitos premio Humanos Oscar e o Romero Prêmio de Derechos Internacional de Humanos y el Soberania Premio Alimentar Internacional de Soberanía da Alimentaria Unidade State for de las Sovereignty Alliance. comunidades. Em 2016, recebeu En o Prêmio Ambiental 2016 recibió el Carlos Premio Escarelas Ambiental por 30 Carlos anos de Escarelas trabalho ativo. por 30 años de trabajos en activismo. Em 2019, En recebeu o Prêmio de 2019 Direitos recibió Humanos el da Premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert em Friedrich Berlim, na Ebert Alemanha. en Berlín, en Alemania. Companheira Compañera Miriam, seja bem-vinda Miriam, sean bienvenida e agradecemos por y te lo ter aceito o agradezco por convite haber aceptado de la debater com a invitación gente pouco y esse debatir con tema sobre o nosotros un Fórum poco esta Social Mundial. temática sobre el Foro Social Você Mundial. tem até 15 Y minutos. tienes hasta 15 Seja minutos. bem-vinda. Sea bienvenida. Muchísimas gracias Rogerio, muchísimas gracias Rosy por haberme contactado. Lastimosamente, pues creo que me toca la parte última. Me hubiera encantado que se hubiera quedado Eduardo, y lástima que pues nos hemos tomado mucho tiempo. Yo solamente quisiera comenzar diciendo que hace muchos años yo participé en algunos foros, algunas reuniones del Foro Social Mundial. Y con el trabajo que hemos venido haciendo y que he venido participando aquí en Honduras, yo me pregunto, y la situación que vivimos, me pregunto siempre qué hemos hecho y qué no hemos hecho para poder salir de la problemática, porque es como que estamos hablando de lo mismo que hablamos hace 10, 20 años. Y como movimientos sociales, me pregunto siempre qué no hemos hecho, qué no estamos haciendo bien
¿Qué debemos de hacer para poder enfrentar esta avalancha que ustedes y que Eduardo, Aida, Camil han estado explicándonos? Porque es una situación tan difícil que yo creo que vale la pena que como movimiento social, como foro social, como todos los movimientos a nivel de América Latina y el mundo, pongamos atención más en qué no estamos haciendo bien. Y por eso me hubiera encantado que se hubiera quedado Eduardo, porque Eduardo hablaba de algo de la cual me parece que Honduras, que se ha convertido en los últimos años en un laboratorio político perfecto para la destrucción de la institucionalidad, para la destrucción de la democracia, entre comillas, es una receta para todos los países de América Latina. Y yo no creo que solo solamente para América Latina. Honduras en los últimos 10 años ha sufrido 3 golpes de Estado. Toda la gente habla solo del 2009, cuando sacaron a Mel Zelaya, pero nosotros hemos enfrentado 3 golpes, el 2009, el 2012, donde un poder le dio un golpe a otro poder. Es decir, que hoy estamos en un escenario en el cual esa estructura administrativa o pacto de convivencia política está en más riesgo que nunca, porque los golpes se están dando y dicen no. En el caso de Honduras fue una sucesión presidencial. Sacaron a un presidente para poner a otro presidente. Pero pasó en Paraguay después. Después pasó en Brasil también. O sea, y son cosas como que no le ponemos mente o no le damos la importancia, no le hemos dado la suficiente importancia, porque son golpes que se hacen en el marco democrático. Y entonces, como no hay millones de muertos, entonces se dice, no, le ponemos cualquier nombre. Y se le ha puesto cualquier nombre, como en el caso de Honduras. Pero ojo, porque es la mejor estrategia para la destrucción de la institucionalidad de los gobiernos democráticos en América Latina y en el mundo. Y no le hemos dado la importancia suficiente, lo que significa que en ese marco democrático se tomen decisiones de un poder a otro poder. Ahora, Brasil acaba de entrar a una... Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si ella recupera la señal. Bueno, ha sido muy interesante lo compartido. Miriam, ¿regresaste? No. Podríamos aprovechar para invitar a la sesión de esta tarde también, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, hoy más, no sé, Germán, si quieres invitar mientras voy viendo qué pasa con Miriam. Gracias. Buen día para todos y todas. Ya algunas tardes. Esta tarde vamos a tener una sesión de trabajo a las 13 horas. Hora Colombia, Perú. Estoy bien, ¿cierto, Rosy? 13 horas. Y con el objeto de seguir ampliando estos diálogos continentales. Allí en particular vamos a tener visiones referidas a sectores específicos en el tema de mujeres, en el tema de algunos de países, es decir, ya observaciones un poco más detalladas y más profundas sobre este proceso de diálogo y con la misma línea, la misma ruta de preguntas que nos ayudan también a seguir aportando elementos para poder tener la mayor cantidad posible de puntos de vista que puedan enriquecer el debate de Túnez
pero igualmente enriquecer el debate que estamos llevando a cabo acá en las Américas. Entonces, bueno, invitados todes a esta tarde para terminar igualmente este ejercicio. Gracias, Rosy, muy amable. Gracias, Germán. Sí, bueno, estoy aquí con Miriam. Parece que se cayó su Wi-Fi. Está tratando de entrar por otra vía. Quizás, no sé, pues muy interesante lo que hemos estado conversando esta mañana sobre lo que pasa en nuestro territorio. Sin duda, lo que señala, creo que hay una confluencia, ¿no?, en lo que señalan los 3 compañeros que han hablado y la compañera, de decir, bueno, cómo intensificar estos intercambios, cómo reconocer lo que está pasando en nuestros territorios, cómo también pues poner una voz en alto sobre las diferentes, diríamos, vejaciones que viven nuestros pueblos, ¿no? Y cómo está también tan presente y tan fuerte con esto que relataba Camil, los imperialismos, ¿no?, la dominación, el despojo de los pueblos a través de diferentes estrategias como la minería y el peligro al que se está viviendo ante esta crisis climática que vivimos y crisis civilizatoria. No sé, Pantoja, ¿tú quieres comentar algo al respecto de lo que han señalado nuestras invitadas e invitados? Como que varios cayeron. Algo pasó con la señal, ¿verdad? Veo que varios perdieron su señal. Puede haber sido un problema del sistema o un boicot de este mismo sistema en el que estamos. Lucha contra el sistema. Quizás le llamo a Miriam, le voy a llamar por teléfono para que ella termine y ya a partir de... Déjenme le hablo, permítanme tantito. Ahí está. Compañeros, ¿me escuchan? ¿La escuchan? Sí, adelante, adelante, Miriam. Muchísimas gracias. Disculpen que se me cayó la red. Esta es una situación. Solamente tomar 5 minutos, Rosy. Dale, sí. Solo 5 minutos para poder hacer. Es el hecho de que, si bien es cierto, tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos, a construir países en los cuales podamos vivir con bienestar, con dignidad en los países nuestros. Ese es un trabajo que nosotros como organización hemos venido incorporando en la lucha sobre el derecho a quedarnos. Tenemos derecho a que los gobiernos crean las condiciones para que la gente se quede, porque es realmente vergonzoso para la humanidad las condiciones en las cuales nuestra gente está saliendo de nuestros países, no solamente por la violación a sus derechos humanos, sino también la degradación humana, lo que significa la migración. Ese pasaje que hoy día se ha convertido en una industria en la cual muchos ganan, porque tenemos que darle el carácter de que es un tráfico de humanos en gran medida. Nosotros como pueblo garífuna lo hemos sentido así, lo hemos visto personalmente, cómo nuestra gente se convierte realmente en en personas que son utilizadas, y que hay gente que gana. Hay gente que gana muchísimo dinero con ese tráfico de la humanidad. El otro punto, que es el que cuando se me cortó, es decir que lo que pasó en Honduras con los sucesivos golpes de estados en el marco de la institucionalidad, para destruir la institucionalidad, es un hecho que el foro debe de tomar en cuenta para los próximos debates, porque eso va a seguir pasando, porque tenemos gobiernos que hay cambios, es cierto, en algunos gobiernos, pero son muy débiles, son muy frágiles, hay mucha fragilidad institucional, que en cualquier momento pueden pasar muchas cosas que afectan a los pueblos, y lo vemos lo que ha pasado en Honduras. Y que en Honduras, después del golpe de Estado, se convirtió en un narcoestado, que hoy tenemos el primer presidente enjuiciado en Estados Unidos. Eso les puede dar idea de la dimensión de lo que significa un narcoestado, porque es una profunda indefensión para el pueblo. Un país que se convirtió en el pueblo, ahora en el país más peligroso para los defensores y las defensoras de derechos ambientales, humanos
Y yo creo que ese es un punto también que es importante que del foro se pueda plantear. Último punto que yo sí quiero plantear es el hecho de que como movimientos sociales, como organizaciones, tenemos que generar alternativas a ese modelo de destrucción de la vida, que es ese modelo de desarrollo que se le dice, ese sistema que solo responde al capital. Hay que trabajar fuertemente. Una cosa es que podamos hablar de instancias internacionales donde se toman decisiones como Naciones Unidas, como otros foros, pero la realidad en las comunidades, la realidad de la gente diaria es buscar cómo alimentarse, va de lo básico, y hay un sistema que nos está empujando a una forma de consumo insostenible para el planeta. Y no podemos hablar únicamente de las empresas, también tenemos que hablar de la forma de consumo que se ha implantado a una sociedad, unos jóvenes que, por ejemplo, para ellos, para dar un ejemplo, el plástico es parte del paisaje, donde se ha destruido la naturaleza, pero también se ha incorporado a las personas a consumir más plástico, a beber todo lo que son esas gaseosas o lo que sea, esas aguas que lo que hace es destruir. Y ahí es donde queremos decirle que hoy por hoy también tenemos que convertir la lucha por la salud en una lucha política, porque la salud tiene que ver con lo que comemos, con lo que respiramos, cómo comemos, cómo respiramos, qué es lo que comemos, y yo creo que es importante incorporar en esa lucha. Invito también al foro a abrir debate sobre estos temas que podrían ser cotidianos, pero que son importantes. No vamos a cambiar nada en este planeta y poder combatir la crisis climática si no tocamos esos temas que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la forma de relacionarnos, que tienen que ver con la salud, cómo se ha mercantilizado todo y que hay alguien que siempre gana por todo eso. Eso es lo que yo quería compartir, Rosy. Muchas gracias, discúlpenme, pero yo vivo en un carajo y muchas veces pues nos sacrificamos mucho y para poder estar en estos espacios. Espero poder compartir de nuevo con ustedes en el futuro, Rosy. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Miriam. Pues hicimos la conexión por teléfono. Gracias por tu tiempo. Sabemos de las limitaciones que muchos de nosotros tenemos para conectarnos en línea. Gracias por tus aportes, por los desafíos que nos planteas al foro. Y sin duda, no sé si quisiera decir algo más antes de conectarnos, de desconectarnos por aquí, o si quieres seguir por aquí. Sí, yo creo que es importante para terminar el hecho de que hay una gran oportunidad para el foro. Hay una gran oportunidad para el foro y aquí vengo con lo que estaba hablando Eduardo al inicio. Es que aquí ya no vamos a poder hablarme de un sistema que sea capitalista, comunista, socialista o lo que sea. Estamos hablando ya de un modelo que es acabado y que por lo tanto, por Ahí te perdí. Gobiernos que se supone que son de izquierda, al final toman decisiones para, digamos, para seguir haciendo lo mismo que hace cualquier presidente que sea, digamos, de derecha, y que tiene que ver con la utilización de los recursos. Ya Camille lo decía, o sea, aquí estamos ante una catástrofe y es que los recursos se están acabando y es porque nosotros vivimos y nos acostumbraron a vivir bajo un modelo, ¿verdad? Con un modelo en base a lo que es el combustible fósil, que ustedes ya lo han discutido. Pero el problema es que ya no hay recursos. Nosotros estamos en la costa hondureña, las comunidades están en graves peligros por la sedimentación del mar, pero también podemos hablar de lo que se está muriendo digamos, los corales y todo lo que significa la hambruna que se viene para el planeta y para el mundo. Entonces hay que, desde el foro hay que abrir el debate conforme, ya no solamente que podemos decir, bueno, hay una crisis civilizatoria, hay crisis de esto, ¿qué estamos haciendo para interpelar ese modelo de consumo que es imposible sostenerlo? Imposible, desde lo más local hasta lo más, digamos, regional o nacional o mundial. ¿Por qué? Porque
Hoy por hoy tenemos que entender que los recursos que hay, sí hay bastantes recursos, pero los sistemas, que ya todo el mundo lo sabe, están en pocas manos y solo les gusta, solo quieren ganar. El problema es que hoy tenemos esclavismo moderno y que no se ve eso. Tenemos cosas que hay que tomar en cuenta, como el tema de las redes, hacia dónde va, y como el tema de la deshumanización, que yo creo que es el tema más grave, porque sí hay un proceso de deshumanización que hace que la gente lo vea como normal lo que está pasando a nivel mundial, como normal. Y tenemos ese gran reto, porque no va a haber decisiones en la COP27 para cambiar esas condiciones. Y por eso nosotros tenemos que trabajar desde lo más local y interconectar con lo nacional, que la gente entienda que lo que nosotros estamos en la lucha local, por el agua, por los bosques, por los recursos, es para alimentar a la gente que está en la área urbana. Y la gente urbana de las ciudades tiene que entender que es un territorio, tienen que construir un territorio y que todo está interconectado y que tenemos que proteger y no ver que como la gente que estamos en el área rural somos los que tenemos que luchar. Entonces, cuando estamos hablando de lo mundial, es igual. O sea, hay que hacer esa interconexión y para eso tenemos que generar mucha capacidad de invención, mucha capacidad para ser creativos, creativas, para poder ir construyendo otro mundo mejor. Si no, de lo contrario, ya está vaticinado, la humanidad va a desaparecer, el planeta va a regenerarse, pero ¿cómo nosotros vamos a poder garantizar mejores condiciones para los hijos de los hijos de los hijos nuestros? Yo creo que ese es el kit del asunto. En este momento ya no podemos hablar de otra cosa, tenemos que concentrarnos en eso, porque también hacer ese mapeo de cuáles son nuestras debilidades, potencialidades, cuáles son nuestras oportunidades, cuál es la mirada que tenemos que hacer, cómo, por ejemplo, poner todo ese acúmulo de discusión, análisis que ha hecho el Foro Social Mundial, cómo puede ponerse a la orden de la gente que está allá, de las comunidades, y cómo hacer esa sinergia. Hay muchas cosas que discutir. Creo que ese es el gran reto que tenemos, Rosy, compañeros y compañeras que están ahí con nosotras. Y yo insisto que si bien es cierto, tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos y construir un país y construir regiones autónomas de soberanía, de lucha, para poder sobrevivir como seres humanos y humanas, y cómo trabajar con esta juventud que está capturada mentalmente, ¿verdad?, por un modelo que es destructivo, que nos mata, que nos hace desaparecer. Y en ese sentido, yo le doy la razón al compañero Camil. Hay un proceso de vaciamiento de los territorios y hay genocidio, y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Gracias, Rosy. Yo creo que me extendí. No, muchas gracias, Miriam. Sin duda es fundamental lo que has planteado. Creo que hay una cosa de fondo estructural en lo que tú señalas, ¿no? O sea, necesitamos cambiar el modelo, y también creo que lo decía Camilo, lo han dicho muchas feministas, el modelo de desarrollo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, el capitalismo ya no nos da, porque el capitalismo lo único que está promoviendo es la destrucción de nuestros pueblos. Hay una cultura que hace que nuestros propios pueblos, más bien, una cultura que domina la explotación del hombre por el hombre. Esto que dices, o sea, hay tráfico de personas, hay personas que se hacen ricas traficando personas, hay personas que se hacen ricas destruyendo nuestros territorios, y necesitamos también pensar estrategias concretas, locales, y como tú bien lo señalabas, para la acción, es decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Creo que estos diálogos a los que les hemos invitado, y les agradecemos mucho, tanto a Camila, Eduardo, a Aida, a ti, Miriam, son fundamentales un poco para repensar. Yo creo que estamos en un momento, yo diría, fundante ante esta crisis humanitaria, crisis civilizatoria, de decir qué estamos haciendo como humanidad, qué estamos haciendo como movimientos sociales para que esta realidad se revierta, para que los pueblos vivan con dignidad, para que los movimientos sumemos fuerzas y le hagamos frente a esta realidad tan dura que vivimos. No sé si, Rogerio, quisieras comentar algo. Y igual, creo que si hay preguntas, pueden plantear las preguntas. Creo que no es momento para responderlas, pero sí las pueden dejar planteadas, porque estas preguntas nos las vamos a llevar para tanto el seminario que se está preparando para Túnez como para los siguientes debates que tendremos. Entonces, siéntanse con la libertad de escribirlas en el chat. O en las redes donde nos están siguiendo, en el YouTube y en el Facebook del Foro Social Mundial. Y bueno, no sé, Rogerio, ¿estás por ahí?
Porque también Rogelio se nos cayó hace rato. Creo que no. No pudo entrar, no lo veo. No lo veo aquí. ¿Sí? ¿Estás aquí? No sé, Germán, ¿quieres decir algo? ¿No? No, agradecer muchísimo la participación. Creo que Rogelio también se salió de la red. Agradecer muchísimo la participación de todos ustedes en este proceso. Creo que este es un primer paso para poder hacer este trabajo, que es una responsabilidad que tenemos como militantes de la democracia, de los derechos humanos, de las causas de las mujeres, de las causas del ambiente, es preguntarnos a profundidad sobre la naturaleza, pertinencia y papel que el Foro Social Mundial debe jugar. Estamos ante una de las experiencias más significativas en términos de movilización social, en términos de construcción de sujeto político, que sin duda marca un momento también para nuestra solidaridad global, para las luchas del mundo, y hoy más que nunca es vigente esta discusión y creemos con esto estar contribuyendo. Todos los temas aquí tratados y todas las preguntas realizadas, todos los comentarios igualmente, serán objeto de un proceso de sistematización para que puedan ser conocidos e igualmente por ustedes en un momento de retroalimentación, para que este no sea la única oportunidad en la cual podamos conversar nuevamente sobre el Foro Social Mundial. Eso sería todo. Gracias, Rosy, muy amable por darme la palabra. Gracias. Bueno, miren, yo creo que tuvimos una especie de, yo creo, pensando mal, que alguien nos invadió y nos sacó a varios compañeros, bueno, a Miriam, ahora no puede entrar Rogelio, pero bueno, yo creo que con estas palabras, con las palabras que nos compartieron las compañeras, los compañeros, son desafíos para el foro, son tareas para el foro, para seguir andando y decirles que estos diálogos, quizás también para ir cerrando, estos diálogos los estamos organizando en todos los continentes. Esto nos está permitiendo, de cierta manera, hacer una serie de diálogos con integrantes del Consejo Internacional que estamos en las Américas, en África, en Europa, en Asia. No ha sido fácil porque somos diversos, porque quisiéramos que todo el mundo viniera a compartir su palabra, pero a veces se nos cae, más bien, tenemos diferentes posiciones y no encontramos a veces puntos de diálogo, pero creo que ese es el desafío también del foro, es decir, cómo en estos diálogos los construimos entre las diversas voces, pero también cómo no los desconectamos pues de la realidad de las que somos parte, ¿no? Creo que ahí se han levantado elementos fundamentales para repensar lo que está pasando en el continente americano y que no, digamos, que no es propio solo del continente americano. Esto que señalan Camil, Eduardo, Aida y ahora Miriam, lo vivimos repetido en el sur global, incluso en el norte también, ¿no? Entonces creo que han levantado temas fundamentales para la reflexión. Entonces, más tarde vamos en un par de horas vamos a tener, creo que son 2 horas, hora de México, dentro de 2 horas vamos a tener un siguiente diálogo para profundizar en algunos puntos temáticos con otros invitados, para profundizar sobre las problemáticas que están abordando en la región y seguir levantando estas preguntas. Bueno, por aquí quiero leer uno de los chats que nos hacen llegar. Bueno, varios han dicho aquí en el chat interno que, pues, agradeciéndole las palabras a Camil
las palabras que dio, agradeciéndole a Eduardo, a Ida, ahora Miriam, y dice Damian Hazard, dice, intervenciones muy interesantes que muestran problemáticas comunes en la región. Claro, tenemos dudas si el foro, la forma en que funciona en los días actuales, tiene condiciones de responder a esos desafíos apuntados por las invitadas e invitados. Creo que de acuerdo con lo que dice Damian, o sea, creo que hay cosas que le podemos pedir al foro y hay otras cosas que le tendremos que pedir a otros actores, pero es parte del debate que tenemos que hacer. No sé si alguien más quisiera plantear alguna pregunta, ya sea abriendo su micrófono o escribiéndole en el chat, serán bienvenidas. Y en caso de que no tengamos, pues agradecemos su presencia a todas y todos ustedes. Bueno, María Elena saluda, dice felicidades, muy buenas intervenciones, gracias y un fuerte abrazo. Y bueno, de acuerdo con lo que dice Damian, dicen varios compañeros, sí, evidentemente hay que, por supuesto, retomar todas las sugerencias y esto va a ser parte de un debate que vamos a tener al interior del Consejo Internacional con los movimientos sociales globales y esperemos que ustedes estén con nosotros en este diálogo. Bueno, no sé si alguien más, no veo a nadie más levantada la mano. Creo que ha sido una jornada muy, muy interesante, intensa. El tiempo a veces es corto y no nos dio tiempo tampoco para que los compañeros se pudieran quedar para una segunda ronda. Entonces, bueno, no sé si alguien más del consejo que está presente. Pantoja voltou. Pantoja. Adelante, Pantoja. Obrigado. A internet está péssima. Muchas gracias. Es que mi internet no está buena. Yo creo que esta primera sesión, ella presenta algunos aspectos muy importantes sobre este proceso de reflexión y en la línea de que Damian pone, y voy por allí, incluso me surge una duda que si muchos de los que están en la construcción del FSM están dispuestos realmente a dar un paso, que es este proceso que necesita en el sentido de actualizar nuestra estrategia. A veces me pregunto si esto realmente es posible, si realmente eso es factible, si eso puede ocurrir. Porque a veces cuando, bueno, la dinámica del foro, todos saben cómo ocurre, cómo se desarrolla. Nosotros si paramos para leer el WhatsApp, el email, del FSM, quedamos como todo el día leyendo, porque hay una dinámica de opiniones que son muy diversas. Yo creo que es un punto central, es acerca de cómo estas charlas que empezaron hoy con América, me parece que van a lo largo del mes de noviembre se desarrollar en otras partes del mundo y tiene el ápice en el sentido de juntar lo que vamos a debatir en el seminario de Tunisia sobre realmente el paso que vamos a tener para el futuro. Yo creo que esta oportunidad nosotros tenemos de, como dice el seminario, actualizar nuestra estrategia frente al desafío que tenemos en el mundo. Un poco de esta reflexión que me gustaría presentar a ustedes, pero de hecho, creen que todos están lineados para trabajar con eso. No, la idea no es poner en duda ninguna entidad, pero a veces me parece que nos quedamos mucho, eso ya fue debatido también, de muchas reflexiones, pero esta temática acerca de seguir en otros aspectos a veces nos deja malo con otros asuntos, con otras temáticas. Es eso. Muchas gracias. Volvemos a las 15 de Brasil y el enlace es el mismo. Sí, Liegi, el enlace es el mismo. Nos encontramos dentro de 2 horas
Gracias, dice aquí Marcela también, deja como comentario, sería muy interesante hacer quizás en la tarde o quizás en estos momentos de diálogo, analizar el momento político que vive América Latina con los gobiernos progresistas como Chile, Colombia, Honduras, Brasil. América Latina está cambiando, sin duda, y hay desafíos planteados por los compañeros que nos compartieron su reflexión diciendo, bueno, si hay cambio de gobiernos progresistas, sin embargo, como ya lo dice también creo que Eduardo Gudinas, hay que hacer, es cierto que los gobiernos que quedan, por la correlación política que quedó, tendrá que hacer una negociación con las fracciones de centro derecha. Esa es una realidad, entonces, como SEAL, y bueno, como SEAL, y me imagino que también como la CUTI de Brasil, donde está Rogerio, igual yo hablo por SEAL en este momento, digo, creo que nos hace falta mucha formación política, hay que seguir en esa profundización y creo que una escuela hay muchos espacios de formación política que tienen los movimientos y creo que tenemos que, como decía Camille Chalmers, propiciar los encuentros, porque creo que tenemos que tejer esas estrategias para hacerle frente a lo que está pasando en nuestros territorios y sumar fuerzas y luchar contra el odio que se siembra en los pueblos, entre los propios pueblos, y de velar, como decía Paulo Freire, de hacer esta lectura crítica del mundo para también que se construya la palabra de todos y todas, desde los pueblos, situado, que es algo que también decimos desde la educación popular, situado, contextualizado, porque no todas las estrategias pueden ser puestas en práctica en los mismos territorios. Sin duda, hay mucho para seguir analizando, profundizando al respecto. Y bueno, pues gracias Ronald Cameron desde Canadá y Bravo por el diálogo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes, estuvieron compañeras de China, de África, de Canadá, de Europa, del norte de África, de América, Suramérica, Centroamérica, entonces una pequeña muestra de lo que estamos y seguramente en las redes también nos estuvieron siguiendo. Pues nos vemos más tarde, dentro de 2 horas, para continuar estos diálogos y seguir tejiendo la esperanza que queremos construir desde este gran lema del foro, ¿no? Por otros mundos posibles, necesarios y urgentes. Un abrazo y buen día, buena tarde a quienes estén por aquí. Nos vemos pronto. Abraços e beijos. Obrigado. Gracias. Chao, querida. abraço, gente. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias hasta a los luego, hasta la tarde. intérpretes. Gracias a los intérpretes. A Teresa, Ramón, Norma, Jennifer. Vamos. Me falta Claudia. Bom almoço. Chao. Un beso. Tchau. Deb.